Bueno, entonces, sigamos, ¿verdad? Entonces dijimos que vamos a empezar a hablar de refrigeradores y bombas de calor o lo que se llama comúnmente aires acondicionados. Bien, decimos, los refrigeradores y bombas de calor los refrigeradores y bombas de calor operan a la inversa de las máquinas térmicas. Es decir, se constituyen por ciclos, los cuales consumen es decir, se constituyen por ciclos, los cuales consumen trabajo y bombean calor del depósito a baja temperatura al depósito a alta temperatura. Las bombas de calor se emplean para la calefacción de cuartos, casas y edificios. Los refrigeradores se emplean para mantener un cierto volumen del espacio a una temperatura menor que la temperatura ambiente. Para ambas máquinas no se habla de eficiencia térmica, sino de coeficiente de operación, ¿verdad? Que dijimos que se abrevia como COP. Entonces, esquemáticamente lo que tenemos es dos depósitos de calor, ¿verdad? Y un ciclo en medio. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que tenemos en este caso es que le introducimos trabajo o potencia al ciclo, ¿verdad? Entonces, aquí introducimos trabajo o potencia y entonces hacemos viajar calor al depósito de alta temperatura. Este es el calor, aquí este es el depósito que se llama TA, ¿verdad? Entonces, este es QA o QA punto, ¿verdad? Y este es QB o QB punto. Ok, y este es el depósito a baja temperatura. Entonces, el COP de un refrigerador es la energía deseada
entre la energía requerida. Ok, entonces, en este caso, para el refrigerador, ¿cuál es la energía deseada? La energía deseada es lo que usted quiere sacar del refrigerador de su casa, ¿ok? Entonces esto es el Q bajo entre el trabajo neto. Entonces sabemos que el trabajo neto es QA menos QB. Entonces esto se convierte en QB sobre QA menos QB. Y pasando QB a dividir abajo, entonces tenemos que esto es 1 entre QA sobre QB menos 1. Para un refrigerador reversible, ¿verdad? Para el COP, para un refrigerador reversible, entonces esto se convierte en 1 sobre TA sobre TB menos 1 por las ecuaciones que hemos visto, ¿verdad? Ahora, este es para un refrigerador. Ahora, para una bomba de calor, o sea, un aire acondicionado, entonces, lo que tenemos es que tenemos el depósito de alta temperatura, el depósito de baja temperatura, tenemos el ciclo o el aire acondicionado aquí, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer viajar del cuarto que queremos acondicionar, QB o QB punto. Aquí le vamos a consumir trabajo, vamos a consumir energía. Entonces tenemos que darle potencia o trabajo. Entonces W o W punto. Y además, la energía que deseada es la que quiero sacar hacia la atmósfera. Este es el QA. QA o QA punto. Ok, entonces aquí tenemos la temperatura alta y aquí tenemos la temperatura baja. Entonces el COP, esto implica que el COP para una bomba de calor es la energía deseada entre la energía requerida. ¿Verdad? En este caso, el COP entonces es, ¿cuál es la energía que deseo sacar? El QA, ¿ok? Esa es la que quiero mandar a la atmósfera. Entonces, esto es QA entre el trabajo neto, ¿verdad? Pero el trabajo neto lo podemos representar como el QA menos el QB. Y pasando a dividir el QA para abajo, entonces esto nos queda como 1 entre
1 menos QB entre QA. Ok, para una bomba de calor, el COP, perdón. Entonces, esto implica que el COP para una bomba de calor reversible, entonces esto se convierte en 1 sobre 1 menos TB sobre TA. Y entonces, en la realidad, tendremos las siguientes relaciones. Ok, entonces vamos a tener, podemos tener el COP. Entonces vamos a analizar el COP del refrigerador. COP del refrigerador. Entonces podemos tener el COP, ¿verdad? Que sea igual a uno de estos tres. Que sea menor que el COP de un refrigerador reversible. Entonces, esto implica un refrigerador irreversible, o sea, una máquina real. Podemos tener que esto es igual al COP de un refrigerador reversible. Entonces aquí tenemos una máquina de Carnot, un refrigerador reversible, o sea, una máquina de Carnot ideal. Ok, que no existe. O podemos tener que nos dé un COP que es mayor que el COP de un refrigerador reversible. Y entonces implica un refrigerador imposible. Irreal. No puede existir. ¿Ok? Entonces esas son las tres opciones que tenemos. Para el COP de la bomba de calor o del aire acondicionado, entonces vamos a tener el COP de la bomba de calor puede ser igual a una de estas tres también, ¿verdad? Si es menor que el COP de una bomba de calor reversible, entonces implica que tenemos una bomba de calor irreversible, o sea, real. Entonces tenemos bomba de calor irreversible, o sea, una máquina real. Si tenemos que me da igual al COP de una bomba de calor reversible, entonces tenemos una bomba de calor reversible. Tenemos bomba de calor reversible, o sea, una máquina de Carnot ideal. Y si tenemos que el COP es mayor que un COP de la bomba de calor o del aire acondicionado reversible, entonces tenemos una máquina imposible. Bomba de calor imposible. Irreal. No puede existir. Bueno, la de Carnot tampoco puede existir, ¿verdad? O sea, si quieren
le anotan ahí, ¿verdad? Es una máquina que existe solo en nuestra cabeza, ¿verdad? O sea, el refrigerador reversible es que es uno de Carnot, ideal, y no puede existir, ¿verdad? Y pongámosle aquí también la bomba de calor, ideal, no puede existir. Y con respecto a la eficiencia térmica, entonces tenemos la eficiencia térmica puede ser menor que la eficiencia térmica de una máquina reversible. Entonces implica una máquina térmica irreversible. O sea, real. Ok, puede ser igual a la eficiencia térmica de una máquina reversible. Entonces tenemos una máquina térmica reversible. O sea, una de Carnot ideal y que tampoco puede existir, no puede existir. O tenemos, si nos da mayor que la eficiencia térmica de una máquina reversible, entonces tenemos una máquina térmica imposible. ¿Ok? Irreal. No puede existir. Entonces ahí tenemos los parámetros ya para calcular y resolver problemas con los COP y con las eficiencias térmicas. ¿Ok? Bueno, hagamos un ejemplo de un refrigerador para que vean qué interesante cómo se puede resolver todo. Entonces pongamos ejemplo. Dice, en una bomba de calor, o sea, un aire acondicionado, residencial, se usa refrigerante 134A, el cual entra al condensador a 800 kilopascales y 35 grados centígrados. A una razón de 0.018 kilogramos por segundo y sale a 800 kilopascales como líquido saturado. Si el compresor consume 1.2 kilowatts de potencia, determine A, el COP de la bomba de calor y B, la razón de transferencia de calor. Bueno, entonces vean qué interesante que es esto, ¿verdad? Entonces, en la refrigeración, el proceso es inverso a una máquina térmica, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Aquí tengo yo un condensador, que es donde me sale el calor A, el QA, ¿verdad? Porque es el que transmitimos a la atmósfera. Entonces, aquí tengo el evaporador. Que es el que está a baja temperatura. ¿Ok? Ahí es donde se me transmite el QB. Después tengo el compresor,
en vez de la turbina, ¿verdad? En una máquina térmica lo que tengo es un compresor que mete trabajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un compresor. Tenemos un compresor. ¿Ok? Que está introduciendo .2 kilowatt. Entonces aquí, omega punto, W punto es igual a 1.2 kilowatt. Dice que entonces sale el líquido, sale del compresor a 800 kilopascales. ¿Verdad? Y entra al condensador. ¿Ok? Entonces, este es el condensador. Este es el evaporador. ¿Ok? Y aquí sale a 800 kilopascales, pasa a la válvula, caramba, ¿cómo es? Aquí entra en la válvula de expansión y después sale de la válvula de expansión y vuelve al evaporador. Así es como funciona un ciclo de refrigeración. ¿Ok? Entonces, aquí viene, aquí viene aquí sale y entra al compresor. Y entonces dice que en el estado 1, digamos, vamos a llamarle estado 1, aquí vamos a llamar que este es el estado 1, vamos a llamar que este es el estado 2. Ok, dice que, bueno, ponemos un volumen de control alrededor del condensador. Y entonces, en el condensador me está saliendo el QA. Y en el evaporador está ingresando el QB. ¿Ok? Bueno, entonces dice P1
igual a 800 kilopascales. Y condensador, el cual entra al condensador a 800 kilopascales y T1 igual a 35 grados centígrados. Entonces dígame en qué estado se encuentra el refrigerante 134A. María Alejandra. Saquen las tablas todos, vamos a sacar las tablas. Ok, y nos vamos a la página 900. Aquí, la tabla en la tabla A11 empiezan los datos del refrigerante. Ok, entonces váyase ahí, María Alejandra, y me dice en qué estado está el refrigerante. Está bien, profe. Ok. En el estado 2 dice que la presión 2 es 800 kilopascales y dice que sale a líquido saturado. O sea, sale a 800 y X, la calidad, es igual a 0. Entonces tenemos líquido saturado a la salida del condensador. ¿Por qué se condensa? Vean lo interesante. Es que las propiedades del refrigerante, por eso se llaman refrigerantes, esas sustancias, porque se pueden usar para hacer bombear calor del cuerpo de baja temperatura al de alta temperatura. En el condensador, el vapor de R134, que ahorita María Alejandra nos va a decir en qué estado está, si saturado, líquido saturado, mezcla o sobrecalentado. Entonces el refrigerante entra en el condensador y el condensador ahí entonces se condensa. ¿Ok? Lo que quiere decir que perdió calor, o sea, QA, le dio QA para afuera. Profe, ¿Ok? A la atmósfera, sí. estaba por sobrecalentado. Correcto. ¿Por qué? Ahora sí, dígame por qué. Porque, bueno, ahí la temperatura a una presión de 800 es a 31.31. Exacto. Y está entrando, bueno, a una temperatura de 35. Es correcto, María Alejandra. Muchas gracias. Me pone muy contento que me conteste y me diga eso así correctamente. Ok, entonces vamos a escribir aquí, a hacer un dibujito de lo que María Alejandra nos acaba de decir, ¿verdad? María Alejandra nos está diciendo que en este estado yo tengo, aquí está la campana, ¿verdad? Entonces, a una presión, esta es la isobárica, ¿verdad? Esta es la isobárica que va a 800 kilopascales, ¿verdad? A esa presión resulta que la temperatura de saturación es 31 centígrados, pero dice que sale el compresor a 35. Entonces quiere decir que nuestro líquido está por aquí, ¿verdad? A 35. Entonces está por aquí. O sea que es vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Muy bien. Tenemos otro dato que nos da el problema y nos dice que M punto, aquí el flujo de masa, M punto es 0.018 kilogramos por segundo. Ok. Y sale a 800 como líquido saturado. Entonces, estamos en la propiedad del líquido saturado, o sea, en las F. ¿De acuerdo? Entonces, ahora empezamos a hacer el análisis. Entonces, esto que está aquí lo podemos resumir, ¿verdad? Como
un depósito a alta temperatura, un depósito a baja temperatura, una máquina que es mi aire acondicionado. Ok. Y listo. Entonces aquí tenemos el depósito. Esto está a temperatura alta. TA, que es la atmósfera. Aquí el aire acondicionado nuestro nos hace viajar QA. Lo vamos a trabajar como potencia. Entonces aquí esto es QA punto. Entonces aquí me ingresa la potencia. Este es W punto. Ok, aquí ingresa W punto. Y aquí está viajando QB del depósito de baja. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que tenemos. Esa es la máquina térmica que tenemos. Esto es Q bajo. Punto. Ok, entonces, primera pregunta. El COP de la bomba de calor, o sea, el COP del aire acondicionado. Entonces, planteamos las ecuaciones nuestras. Entonces, planteamos toda la teoría que hemos visto. Entonces, esto implica que el COP para esta máquina es, para esta máquina, el COP es QA entre W, ¿verdad? Porque es el calor que quiero sacar del cuarto. ¿Ok? Entonces, esa es la energía deseada. No estoy en un refrigerador. En un refrigerador, la energía deseada es QB, la que saco del refrigerador. En un aire acondicionado es la energía que quiero poner en la atmósfera. Esa es la energía deseada. ¿Ok? Entonces, esto es QA punto entre W punto. Bueno, y aquí vemos qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Bueno, el COP es lo que nos están preguntando. No lo tengo. Y la potencia la tengo, pero el QA no lo tengo. Entonces tengo que hacer uso de otras ecuaciones. Entonces veamos qué otra ecuación hay. Bueno, está continuidad. Que me dice que M punto en 1 es igual a M punto en 2 y lo vamos a llamar simplemente M punto. Y nos dice que es 0.018 kilogramos por segundo. Muy bien, ya tenemos continuidad. Y ahora tenemos la otra, ¿verdad? Que estamos, el COP me vino del análisis de la segunda ley, que lo definimos por cómo se da el transporte de calor. Ahora aplicamos también la primera ley. Entonces, la primera ley al condensador, al volumen de control del condensador. Entonces tenemos que en el condensador está ingresando QA, entonces es negativo. Entonces menos QA más M punto por H1 es igual a M punto por H2. Entonces vemos a ver qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Entonces, tenemos M punto. No tenemos H1 y no tenemos H2. M punto del otro lado también lo tengo y no tengo QA. Pero ¿qué es la cuarta cosa que podemos usar para encontrar y despejar QA? Andrea, ¿qué podemos hacer para resolver tantas incógnitas aquí y solo 3 ecuaciones? Profe, ¿podría buscar H1 y H2 Es en las tablas? correcto, Andrea, muy bien. Entonces, deme usted H1, por favor, y Christopher me da H2. Profe, ¿se usan las mismas tablas de siempre o hay que hacer algún cambio por ser un refrigerante? Claro, hay que usar las tablas del refrigerante R.
134A. Aquí se las Ujú. señalé. La B es la A11, la A12 y la A13. Entonces estamos en refrigerantes ahora. Entonces nos Ujú. vamos a la A11, A12 y Está A13. sobrecalentado. Ok, Profe, ahí está el perdón, refrigerante. ¿cuál me dijo el H que sale o el H2, N? H2. H2. Ok. Ya vengo, muchachos. A ver, ya encontraron H1. Ahí le señalé de dónde se sale, ¿verdad? De la tabla Sí. A13. ¿Cuánto le dio María Alejandra? Era usted, ¿verdad? No, profe, era yo, pero estoy haciendo la Ah, Andrea. interpolación. Sí, correcto. Andrea, hay que interpolar. Ujú. Profe, Profe, me dio 271.18. Correcto, muy bien. Andrea, H1 igual a 271.18 fresas. Profe, kilojulio sobre kilogramo. Ok, kilojulios por kilogramo. Ok, y de tabla. ¿Cuál usó, Christopher? profe, ¿sí me escucháis bien? Sí, Eh, a mí me dio 95.47 kilogramos sobre kilojulio. ok. ¿Cuál tabla usó? La A12, Ok, ¿por qué? porque ahí decía que era líquido saturado. Es correcto, muy bien. Por kilogramos, listo. Entonces, ven, ya podemos averiguar este QA. Entonces, QA punto es despejo. Entonces es M punto por H1 menos H2. ¿Ok? Entonces esto es, sustituyo los datos y esto es 0.018 por H1, que es 271
.18 menos 95.47. Todas las unidades están bien en sistema internacional. Entonces, el QA, fíjense que los signos se resolvieron bien, ¿verdad? O sea, M.1, H1 pasa a restar al otro lado, pero como el QA es negativo, entonces paso el signo para el otro lado, entonces queda H1 menos H2, ¿verdad? Note ese hecho. Entonces, esto implica que QA punto es igual a 3.16 kilowatt. ¿Ok? Entonces, ya puedo, Profe, una pregunta. dígame. ¿El QA siempre tiene que dar un número positivo? Si da un número negativo es que hay un error. Sí, sí, correcto. Gracias. Usted le pone el signo cuando usted plantea la ecuación y usted se fija si el QA está saliendo o está entrando. Si está entrando, perdón, si está saliendo, ¿verdad? Es perdón, si está saliendo es negativo, ¿ok? Y si está entrando, perdón, está entrando, entonces es negativo. Si sale es positivo, ¿ok? Como en una caldera, ¿verdad? Bueno, entonces de aquí podemos calcular el COP. Ahora sí lo podemos calcular. Entonces el COP de la bomba de calor, ¿verdad? Es la potencia que sale a la atmósfera entre la potencia que consumo. Y entonces esto es 3.16 entre 1.2. Y esto da un COP de 2.64. ¿Ok? Y luego la razón de transferencia de calor. La razón de transferencia de calor es el calor que me está sacando del cuarto, ¿verdad? Entonces, la parte B es que QE punto es igual a QA punto menos omega punto, ¿verdad? Entonces esto es 3.16 menos 1.2 y entonces me está sacando 1.96 kilowatt de potencia en calor del cuarto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ven qué interesante. Ahora bien, yo les pongo esta inquietud. Traten de encontrar con QB aquí, ¿verdad? ¿Por qué el QB sale del cuarto? Es muy simple, porque el refrigerante entra a una temperatura menor que la del cuarto. Entonces, el proceso natural de transferencia de calor es que del aire del cuarto pase el calor al refrigerante que está a menor temperatura. ¿Ok? Entonces, el refrigerante eleva su temperatura y el compresor lo que le hace es que todavía le eleva más la temperatura al darle trabajo. ¿Lo ven? Ese es el proceso de refrigeración. Esto es lo que tienen que entender. Entonces, en el evaporador, vean que sale del condensador como líquido saturado. En la válvula se enfría un poquito más. ¿Ok? Y entonces entra al evaporador a una temperatura menor. Entonces, el aire del cuarto le pasa calor del volumen del cuarto al refrigerante. Por eso se llama evaporador. Entonces, el refrigerante absorbe calor y se evapora. Y el compresor lo que hace es que le mete presión y le eleva la temperatura. ¿Para qué le eleva la temperatura? Ahí es donde tienen que entender ustedes cómo es que se bombea calor. Para que salga el condensador con temperatura mayor que la atmosférica. Entonces el proceso natural es que el refrigerante le pasa el calor a la atmósfera porque está a mayor temperatura. ¿Lo ven? Y así es el proceso de refrigeración. ¿Ven? O sea, las leyes de la termodinámica no las violamos, pero le damos potencia
para poder cambiar las propiedades del refrigerante para que con los procesos naturales de transferencia de calor, el calor se bombea del cuarto hacia la atmósfera. Y el mismo proceso es el de los refrigeradores. Vieron que no hay ningún secreto con los refrigeradores. ¿Ok? ¿Les quedó claro? ¿Entendieron el concepto del ciclo de refrigeración? Es posible porque hay sustancias que se llaman refrigerantes, que podemos variarle las propiedades para que salgan más calientes, entre comillas, ¿verdad? Con una temperatura mayor que la de la atmósfera. Entonces, como salen a la atmósfera y están en contacto con la atmósfera en el radiador, esa cosa que ustedes ven en los aires acondicionados afuera, ese es el radiador o condensador. ¿Ok? Entonces, se condensa y entonces suelta el calor. ¿Ok? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo sacaron el estado el estado del refrigerante en el punto 1 Aquí está. antes de entrar al condensador? Aquí está. Digamos, ¿cuál tabla usaron? De ahí la presión. A una presión de 800 kilopascales. Vamos. A una presión de 800 kilopascales. Venimos aquí a voy a correrlos para acá. A una presión, la presión es refrigerante 134, tabla de la presión. A 800 kilopascales veo que la temperatura de saturación es 31.31, ¿verdad? Pero él está a 35, entonces quiere decir que está como vapor sobrecalentado. Aquí. Ah, ok, sí. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces fíjense que qué maravilloso, qué maravilloso modelo me da la termodinámica para poder analizar máquinas térmicas y refrigeradores o bombas de calor. Por eso es que existen los refrigeradores y las bombas de calor, porque la termodinámica nos dio las herramientas para poder predecir el comportamiento de las sustancias. Si no, estaríamos tomando cerveza caliente. ¿Ok? Si no, no tendríamos hielo para echarle el refresco. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hacemos un recreo porque hay que hacerlo. Y si no hay preguntas, entonces volvemos como en 12 o 14 minutos más o menos, que es lo que dura grabando. Ok. Nos vemos.